Acabamos de ver ahora cómo crear un movimiento lo más orgánico posible. Una cosa que siempre tenemos que añadir a nuestros gráficos para darle mayor realismo es algo que se llama desenfoque de movimiento. Cuando nosotros vemos un vídeo normal y corriente, grabado con cualquier cámara, y vemos a alguien corriendo o a alguien saludando a la cámara, cuando vemos esa cámara frame a frame, veremos cómo hay un pequeño desenfoque en las partes donde hay movimiento, ya sea por ejemplo saludando, en la mano, etc. Cuando estamos haciendo gráficos por ordenador, animaciones con gráficos por ordenador, lógicamente ese desenfoque no existe. Hay que añadírselo. Para añadirle desenfoque de movimiento a una capa es muy sencillo. Como podemos ver ahora, tenemos una serie de interruptores en cada capa. Iremos viendo de qué tratan estos interruptores uno a uno. El que nos interesa ahora es este de aquí. Es el interruptor de desenfoque de movimiento. Como podemos ver, está hecho de una especie de esfera y una serie de copias de esa esfera hacia atrás, que es básicamente lo que hace After Effects. Para tener el desenfoque de movimiento activado, necesitamos activarlo en el pequeño interruptor de capa. La razón por la que tenemos un interruptor individual para cada capa es que puede que no nos interese que todas las capas tengan desenfoque de movimiento, solo algunas. Por eso es importante que esas capas que queramos nosotros que tengan desenfoque de movimiento, tenemos que seleccionarlo en este pequeño interruptor. Para que podamos ver realmente el efecto, tendremos que hacer clic sobre el desenfoque de movimiento, el interruptor, digamos, principal. Tenemos que activarlo. Una vez lo hacemos, vemos como inmediatamente el gráfico ha cambiado. Vuelvo a repetir, quito el interruptor principal, esto es lo que tendríamos, y esto es con desenfoque de movimiento. Hago un pequeño previo de render. Básicamente lo que hace After Effects es coger pequeñas copias de la capa y las va moviendo en la dirección que vaya el movimiento. Así nos dará la sensación de que hay un desenfoque. También nos daremos cuenta que a la hora de hacer render de desenfoque de movimiento suele tardar bastante tiempo. Con lo cual a veces si simplemente queremos ver previo, es buena idea desactivarlo. Ahora veamos cómo podemos cambiar y cómo podemos manipular este desenfoque de movimiento. Para ello tendremos que ir a los parámetros de composición. Nos vamos al menú principal, composición y ajustes de la composición. Este, ya lo conocemos bastante bien, es donde podemos elegir el ancho, la altura, el tipo de píxel, la velocidad por frames por segundo, el inicio y duración, etc. Si nos vamos a la sección de avanzada, veremos que tenemos una sección aquí abajo que dice desenfoque de movimiento. Lo que voy a hacer es mover un poco la ventana para verlo bien y tenemos dos valores principalmente. Tenemos ángulo de obturación y fase de obturación. Si empezamos a mover lo que sería el ángulo de obturación, por ejemplo, a un 360, lo que vamos a obtener es un mayor desenfoque. Si, por ejemplo, de 360 nos vamos a 0 grados, vemos que no tenemos ningún tipo de desenfoque. O sea que podríamos decir que el ángulo de obturación es la cantidad que queremos que haya de espacio entre las copias que crea After Effects para crear el efecto de desenfoque de movimiento. La verdad es que los valores predeterminados suelen funcionar muy bien. Y esto es que sea el 180 y después de fase de obturación al menos 90. ¿Qué quiere decir la fase de obturación? Bueno, pues este es el punto en que After Effects va a empezar a calcular desde el punto se podría decir el presente frame, al siguiente o al anterior. Si está en menos 90, significa que va a coger de igual manera frames posteriores y anteriores para calcular la posición de esas copias.
Si pusiésemos esto al 0, veríamos cómo solamente va hacia adelante. O sea que está cogiendo el frame actual y solo mira los frames posteriores y calcula esas copias a partir de ese momento. Otra manera de ir a los ajustes de composición es haciendo clic en este pequeño botón de aquí y ajustes de composición. Volvemos a ir a avanzada y en este caso vamos a elegir menos 90. A no ser que quieran crear efectos un tanto extraños, que puede ser el caso, cambiaríamos esos valores. Para que vean cómo funciona, yo puedo ir a composición, ajustes de composición, me voy a avanzada y esta vez voy a poner un número ridículo en lo que sería, por ejemplo, el ángulo de obturación. Hago clic en aceptar y esta vez tendré un desenfoque de movimiento extremadamente exagerado, pero que puede ser el efecto que estamos nosotros buscando. Pueden ver perfectamente que cuando coge las curvas, la pequeña estela que crea ese desenfoque de movimiento. Incluso da la sensación de que el cohete, que es una forma sólida, parezca más bien líquida y se mueva ondeando.